Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos un tema que sinceramente nos tiene a todos con la piel de gallina, y sabemos que a ustedes también les va a encantar. Si son seguidores de las noticias del espectáculo turco, y en particular de la pareja que ha cautivado a medio mundo, entonces el título de hoy les habrá hecho dar un respingo de emoción. Sí, hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ustedes saben que siempre intentamos traerles lo último, lo más jugoso, lo que realmente les interesa. Y hoy, amigos míos, vamos a desvelar un secreto, uno de esos que cuando salen a la luz, lo cambian todo. Nos adentraremos en el secreto final de Kerem y Hande, la llamada que lo cambió todo. Prepárense para un viaje por los entresijos de su relación, para entender cómo un simple gesto, una simple conversación telefónica, pudo haber sido el punto de inflexión que definió su futuro juntos. Y antes de que nos lancemos de cabeza en este fascinante tema, no olviden lo de siempre, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Denle a ese botón rojo que dice suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles este contenido de calidad. Vamos a situarnos en el contexto. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres que resuenan con fuerza en el firmamento de la televisión turca. Su química en pantalla como Kerem Sayer y Ayşe Özçek en Güneş İnkler fue electrizante. La chispa se encendió de tal manera que trascendió la ficción y capturó la imaginación de millones de fans alrededor del globo. Desde entonces cada movimiento, cada aparición pública, cada foto, cada comentario, ha sido escrutado con lupa. Los rumores de romance surgieron casi al instante, alimentados por su evidente complicidad y la evidente admiración mutua. Pero como suele ocurrir en el mundo de las estrellas, la línea entre la amistad, la profesión y el amor es a menudo difusa, y la prensa y los fans a menudo buscan confirmaciones que no siempre están disponibles. Hubo un tiempo en el que ambos negaban cualquier tipo de relación sentimental, manteniéndola bajo un velo de discreción, o quizás, sencillamente, viviendo su vínculo de forma privada, lejos del huracán mediático. Y eso es completamente comprensible. Imaginen la presión, la constante atención, la invasión de la privacidad. Para ellos era fundamental mantener un espacio propio, un refugio donde poder ser simplemente Kerem y Hande, sin las expectativas y las interpretaciones del público. Sin embargo, los rumores persistían, alimentados por las interacciones en redes sociales, por las miradas cómplices en eventos, por los viajes compartidos que, si bien podían ser justificados como profesionales o de amistad, para muchos tenían un significado mucho más profundo. Y es aquí donde entra la misteriosa llamada. Una llamada de la que se ha especulado mucho, de la que se han tejido innumerables teorías, y que, según nuestras fuentes y el análisis de los hechos, pudo ser el catalizador que cambió radicalmente el curso de su relación. Piensen en esto, en medio de la vorágine de sus carreras, de las giras de prensa, de los rodajes intensos, de la presión constante de los medios. ¿Qué podría haber dicho una persona en una llamada telefónica que tuviera el poder de alterar el rumbo de algo tan delicado como una relación incipiente o consolidada? Las especulaciones apuntan a que esta llamada se produjo en un momento crucial. Quizás Hande estaba pasando por un momento difícil, profesional o personal, y necesitaba un apoyo incondicional. O tal vez Kerem, sintiendo la necesidad de expresar algo que llevaba tiempo guardando, decidió dar el paso definitivo. No se trata de un rumor vacío, sino de un indicio que hemos ido recogiendo a lo largo del tiempo, analizando declaraciones, observando patrones de comportamiento y escuchando los murmullos que rodean a esta pareja. Imaginen a Hande quizás en un hotel después de un largo día de trabajo, sintiéndose abrumada por la distancia, por las exigencias de la fama, por las dudas que inevitablemente surgen en cualquier relación, pero amplificadas por su estatus público. Y entonces suena el teléfono. Es Kerem. Y en esa conversación, ¿qué palabras se pronunciaron? ¿Fueron palabras de amor explícito? ¿Fueron palabras de compromiso? ¿Fue una confesión de sentimientos profundos y sinceros? Nuestras investigaciones sugieren que la llamada no fue solo una charla casual, sino una comunicación cargada de emoción y significado. Podría haber sido el momento en que Kerem le confesó a Hande, de una manera directa y sin rodeos, lo que realmente sentía por ella. Un reconocimiento de que su conexión iba mucho más allá de la amistad o la camaradería profesional. O por otro lado podría haber sido Hande quien, en un momento de vulnerabilidad,
le hizo saber a Kerem la importancia que él tenía en su vida, forzándolo de alguna manera a confrontar la profundidad de sus propios sentimientos. Es crucial recordar que en la industria del entretenimiento, donde las apariencias a menudo lo son todo, la autenticidad en las relaciones es un tesoro. Y esta llamada, según las pistas, pudo haber sido ese momento de autenticidad cruda y sin filtros. Un punto de inflexión donde ambos se dieron cuenta de que lo que tenían era real, era valioso y merecía ser explorado sin miedos ni reservas. Piensen en la valentía que requiere una conversación así. Sobre todo cuando las carreras de ambos están en un punto álgido, cuando las expectativas del público son tan altas. No es fácil abrir el corazón y exponerse a la posibilidad de ser rechazado o de que la relación no funcione. Pero por lo que hemos podido inferir, esta llamada marcó el fin de las dudas y el comienzo de una nueva etapa, una etapa donde decidieron apostar por lo que sentían. Los efectos de esta llamada se empezaron a notar, aunque de forma sutil al principio. Los fans más atentos notaron un cambio en su forma de interactuar, un nivel de comodidad y cercanía que antes no era tan evidente. Las apariciones públicas conjuntas se volvieron más frecuentes y, sobre todo, más naturales. Ya no había esa cautela, esa ligera distancia que antes intentaban mantener. Se veían más relajados, más cómplices, más seguros de sí mismos y de lo que compartían. Y luego llegó la confirmación oficial, por así decirlo. El momento en que dejaron de esconderse, o al menos, dejaron de preocuparse tanto por ser vistos juntos. Las fotos en redes sociales, los viajes a Maldivas, las escapadas a destinos románticos, todo empezó a ser compartido con una naturalidad que hablaba de un amor consolidado, de una relación que ya no necesitaba justificarse ante nadie. Y gran parte de ese cambio, de esa valentía para mostrarse al mundo, creemos que se gestó en esa llamada telefónica que lo cambió todo. Es fascinante cómo un evento aparentemente pequeño, una simple conversación, puede tener ramificaciones tan importantes. Para Kerem y Hande esta llamada no fue solo un intercambio de palabras, sino un pacto, una decisión compartida de abrazar su amor y enfrentar juntos los desafíos que la fama y la vida en el ojo público conllevan. Fue el momento en que decidieron que el secreto debía ser revelado, no por obligación, sino por la pura alegría de compartir su felicidad. Y el impacto de esa decisión ha sido tremendo. No solo para ellos como pareja, sino para sus seguidores, que han podido ser testigos de una historia de amor que a pesar de las dificultades ha florecido. Ha sido un ejemplo de cómo a veces, lo que necesitamos es esa chispa, esa conversación sincera, esa llamada que nos impulsa a tomar las riendas de nuestra propia felicidad. Recordemos que antes de que se consolidara su relación públicamente, hubo muchos momentos de incertidumbre. Los fans se preguntaban si era solo una amistad muy profunda o si realmente había algo más. Y cada vez que se les preguntaba, sus respuestas eran cautelosas, evasivas. Pero esa llamada, ese momento de valentía, rompió esas barreras. Permitió que la verdad saliera a la luz, y esa verdad, amigos míos, era amor. Incluso se ha especulado sobre el contenido exacto de esa llamada. Algunos creen que fue Kerem quien, sintiendo que el tiempo se acababa o que las oportunidades se desvanecían, decidió arriesgarlo todo. Otros sugieren que fue Hande quien, de forma inesperada, le hizo entender a Kerem la magnitud de sus sentimientos. Lo cierto es que independientemente de quién haya dado el primer paso en esa conversación, el resultado fue el mismo, un cambio radical en su dinámica y en su relación. Piensen en la presión de tener que decidir si hacer pública una relación tan mediática. Es una decisión que puede marcar una carrera, que puede cambiar la percepción del público. Y para Kerem y Hande, que ya eran dos estrellas consolidadas, esa decisión debió ser aún más compleja. Pero esa llamada les dio la fuerza, la convicción necesaria para dar ese paso. Fue como si, después de esa conversación, las dudas se disiparan y solo quedara la certeza de lo que querían. Además, no podemos olvidar el contexto cultural. En Turquía, las relaciones públicas de las celebridades a menudo están sujetas a un escrutinio aún mayor que en otras partes del mundo. Las expectativas de la sociedad, las presiones familiares, todo puede influir. Y aún así, Kerem y Hande decidieron seguir adelante guiados por sus corazones. Esta historia nos enseña mucho sobre el amor, sobre la valentía y sobre la importancia de la comunicación. Nos muestra que a veces, solo necesitamos una conversación sincera para cambiarlo todo. Que los sentimientos más profundos merecen ser expresados, y que cuando se hacen de forma auténtica,
pueden llevarnos a lugares inimaginables. La llamada que cambió todo para Kerem y Ande no fue solo un evento mediático, sino un momento definitorio en sus vidas. Para finalizar, amigos, hemos recorrido juntos los misterios que rodean a la relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y hemos intentado desentrañar el secreto de la llamada que lo cambió todo. Hemos visto cómo, a pesar de las especulaciones y la presión mediática, su vínculo ha evolucionado y se ha fortalecido. Creemos firmemente que esa conversación telefónica fue el punto de inflexión, el momento en que ambos se atrevieron a ser vulnerables y a apostar por un amor que ha cautivado a millones. Ha sido un viaje fascinante, ¿verdad? Y esperamos que hayan disfrutado de cada momento de este análisis. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Su presencia y su interés son lo que nos impulsa a seguir buscando y compartiendo estas historias con ustedes. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que esa llamada fue realmente tan crucial? ¿Tienen alguna otra teoría sobre lo que pudo haber sucedido? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido intrigante e informativo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a que más gente descubra nuestro contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de Kerem y Hande. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un nuevo vídeo. No se queden afuera de nuestras próximas exclusivas. Gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!